Buenas noches. En esta soy el alumno Selmino del Mar de la Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios. En esta oportunidad me toca exponer lo que es los principios de la macroeconomía. En primer punto, eso es el ámbito y fundamentos de la economía, y el segundo punto sería oferta y demanda, ¿no? Es en esta exposición, o el propósito de esa exposición, es que el oyente o el estudiante se introduzca un poco más lo que es en la macroeconomía, ¿no? Mostrando voy a mostrar los principales temas de esta ciencia que trata de explicar los problemas que experimentamos todos, ya sea individual o social. Como primer punto sería el ámbito y fundamentos de la economía. No solo se aplica a los activos y empresas, sino también a los países. En este caso se analizan los fundamentos macroeconómicos como tasas de crecimiento, la inflación, la tasa de desempleo, el nivel de desnutrición, ¿no? En el ámbito económico son todas las variables cualitativas y cuantitativas que deben ser incluidas para la valoración de una empresa o activo, ¿no? Como subpunto sería el ámbito de la economía, ¿no? Donde se comprende como ámbito económico o de la economía a la dirección que se toma para que el comportamiento de la economía siga su curso. Es decir, que la economía en forma general debe haber un intercambio de compra y venta. Es donde también se involucra la producción y la distribución de aquellos bienes que se necesitan para el consumo humano. En otras palabras, el ámbito económico es el consumo humano, o se considera que puede ayudar en este caso a un país, ¿no? Para que funcione correctamente. Pero para esto se necesita de una buena planificación u organización con las estrategias e instrumentos necesarios para su desarrollo. Lo que es el siguiente punto sería lo que es el mercado, ¿no? El mercado son las demandas y las ofertas, es decir, lo que los economistas llaman o abrevian la demanda y oferta, que en conjunto determinan las cantidades y precios a los que se intercambian cada producto. Es en este momento muy crucial, es necesario tomar decisiones en todos los mercados. Eh, son en todos los mercados, porque ahí es donde se y determina cuánto va a producir los productores, y cuánto va a ser la demanda de los consumidores en los mercados. El siguiente punto sería los modelos de flujo circular de actividades económicas. En, eh, en esto refleja el funcionamiento de las actividades económicas dentro de una economía de mercado, donde se supone que la economía es cerrada, es decir, los consumidores gastan todo su ingreso. No existe el Estado y no habrá un comercio internacional. Por otra parte, el flujo monetario en la economía es un flujo circular entre familias, empresas. Se refleja en el pago de las familias de bienes y servicios ofrecidos por la empresa, y las remuneraciones recibidas por las familias de la empresa a cambio de sus servicios de trabajo, ¿no? Ya. El siguiente punto sería la fluctuación económica. Como parte está la inflación, la recesión y crisis.
Cuando hablamos de fluctuación económica son simples eh, aceleraciones y deceleración de las tasas de crecimiento económico. Eh, eh, es decir, que la fluctuación económica no es más que la variación de los valores, o sea, las subidas y bajadas que puede haber, de los indicadores macroeconómicos respecto al periodo anterior, ¿no? Lo que es la inflación económica, ¿no? Que es parte de las fluctuaciones económicas, viene a ser en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. Generalmente es de un año, cuando el nivel de general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Como una consecuencia de la inflación se llega a producir un tipo de efecto en cadena que se llama, que distorsiona los precios relativos, ¿no? Al alza. Esto quiere decir que los ciertos precios suelen subir mucho más que otros. Lo que es la recesión económica es una decreción de las actividades económicas durante un periodo de tiempo. Se considera que existen recesiones cuando la tasa de variación del PBI, PBI es negativa durante 2 trimestres consecutivos, más o menos. Se caracteriza por la disminución de la actividad del empleo y la producción, ¿no? También puede disminuir la inversión, haber la tendencia de deflación, vulgarmente se conoce como periodo de vacas flacas. Lo que es lo que es la crisis económica, una crisis económica es un periodo en el cual una economía afronta dificultades durante un tiempo prolongado. En otras palabras, una crisis económica es la parte de un ciclo económico que se produce un determinado o considerable en la economía, es decir, sería un punto intermedio entre una recesión y una de los precisión económica. Algunos factores fuera del tema, por ejemplo, es una catástrofe social o natural. Eso puede causar una crisis económica. Lo que es el crecimiento económico eh, es el indicador que se produce en el aumento de términos de renta o de los bienes y servicios, en que la economía de un territorio produce un tiempo determinado, generalmente de medio año, que comienza a crecer, ¿no? El crecimiento económico de un país se considera importante cuando esta está relacionada con el aumento del PBI, y es un indicador estadísticamente con los bienes socioeconómicos de un país, debido a la relatividad abundante de bienes económicos materiales de los cuales dispone la ciudadanía de un país para su consumo, ¿no? El siguiente punto sería fundamento del análisis económico, ¿no? Es donde es la base del estudio teórico y académico de la economía, se puede decir. Su centro de investigación es el comportamiento de los individuos y organizaciones a la hora de tomar decisiones e intercambiar con el resto de los agentes. El siguiente punto viene a ser el principio del comportamiento individual, o llamado Homo economicus. Bueno, es decir, ¿no? Esto fue utilizado por primera vez
vamos a entrar un poquito más en historia. En primera vez en el siglo XIX, por aquellos tiempos, el economista, ¿no? Es en donde explica ciertos enfoques de economía, el comportamiento que se da en la sociedad humana, ¿no? Eh, eh, el modelo de, ¿cómo puedo explicar? Lo que en la expresión latina o en la expresión latina, ¿no? Que se refiere a un modelo de comportamiento del ser humano utilizando en economía. El siguiente punto sería principios de coordinación económica, ¿no? O llamado la mano invisible, ¿no? La teoría, esa teoría es una metáfora que señala a la economía de mercado como herramienta con capacidad para alcanzar bienes social al, mientras se busca el propio interés. El siguiente punto sería eficiencia y equidad en la asignación de recursos. En la asignación de recursos se produce cuando las organizaciones de los sectores públicos y privados gastan sus recursos en proyectos que serán los más rentables y los más beneficiosos para la población, promoviendo así o en esa forma el crecimiento económico, ¿no? Este representa el grado en lo que el beneficio marginal es como casi igual a los costos. A ver, en el siguiente punto sería oferta y demanda. En la oferta y demanda hablamos, eh, bueno, lo que es el mercado libre o más que ningún otro factor, ¿no? Si la oferta es mayor que la demanda, los precios bajan. Si es así, en el peor de los casos, las empresas tienen dificultades para vender sus mercancías y servicios obteniendo un beneficio. En el caso inverso, que llega a pasar, si la oferta no cubre la demanda, los precios suben y los consumidores tienen las dificultades para pagar el producto deseado. Pero en ambos casos, en el mercado suele regularse solo, por sí solo. Si bien la relación concreta entre ambos conceptos se pueden ver en la curva de oferta, que más adelante vamos a ver, y demanda representada mediante un diagrama, ¿no? Siguiente punto sería modelos y oferta y demanda en el mercado competitivo. En lo que es el mercado competitivo es donde los vendedores y compradores, ¿no?, contribuyen un mercado, donde podemos ver comportamientos de un mercado competitivo. Este Lo que es el modelo oferta y demanda del mercado competitivo se puede eh, describir muy mediante un modelo de oferta y demanda. Son 5 elementos básicos que se puede describir, ¿no? El primero sería la curva de demanda, la curva de oferta, el conjunto de factores que puede provocar desplazamiento de la curva de oferta, o el conjunto de factores que provoca el desplazamiento de la curva de demanda. El cuarto sería el equilibrio del mercado, que incluye el precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. El último sería el quinto, son los cambios de equilibrio causados por los desplazamientos de las curvas de oferta y demanda. El siguiente sería la curva de demanda, ¿no?, la relación entre el precio y la cantidad de demanda del bien. En esta llamada curva de demanda se representa de la relación entre el precio de un determinado bien o servicio o el nivel de cantidad
que demanda los consumidores, consumidores, ¿no? Por lo general, esta relación entre el precio y la cantidad es inversamente proporcional. Habitualmente se representa la cantidad de demanda como una variedad dependiente del precio, ¿no? Pero en hecho depende además de la renta de los individuos, los precios y otros bienes y otros factores diversos. Lo que es lo que es también viene a ser también el siguiente punto, lo que sería el traslado de la curva de demanda, ¿no? Lo que estaba hablando hace un momento es el desplazamiento de una curva de la oferta que se representa con líneas paralelas en lo que es en el gráfico, ¿no? Se representan gráficos, ¿no? A la curva original, a la derecha el aumento o expansión, a la izquierda es reducción de contradicción. Ya, el siguiente punto sería distinción entre los traslados en una curva de demanda y los movimientos a lo largo de ella. El desplazamiento de la curva de demanda es un cambio en la cantidad de demanda de un bien a cada precio, ¿no? Es muy importante distinguir entre los desplazamientos de la curva de demanda y los movimientos a lo largo de la curva de demanda. Muchos nos preguntamos qué causa los traslados en la curva de demanda, ¿no? Este desplazamiento de la curva de demanda puede deberse al aumento de la población demandante del bien, cambios en las perspectivas de precios futuros, en los cambios de preferencias de los consumidores. También puede ser el aumento de la renta disponible de algunos consumidores, entre muchos factores, ¿no? Lo que sería el siguiente punto de la curva de oferta, ¿no? Es entre la relación entre el precio y la cantidad ofertada. En esta relación que existe entre los precios y las cantidades ofrecidas, es cuando los precios son altos y producen mucho, por lo que las cantidades ofrecidas son altas, mientras que si los precios disminuyen, la cantidad ofrecida también disminuye. La curva de oferta suele representarse con una curvatura con baja hacia arriba, ¿no? Habitualmente la relación existente entre esas cantidades y la variación del precio será directamente opositiva. Lo que es el siguiente punto sería el traslado de la curva de oferta. Este quiere decir que la curva de oferta en el diagrama es que si va hacia la derecha obedece a un aumento de oferta, en tanto que hay una disminución al desplazar a la curva hacia la izquierda, ¿no? Lo que es la distribución entre traslados en la curva de oferta y movimiento a lo largo de ella. A ver, en la demanda se define como la cantidad de un producto o servicio que el consumidor está listo para comprar a varios precios. Lo que es la oferta y demanda y equilibrio en el mercado viene a ser que son dos fuerzas que hacen posible que el mercado se encuentre en equilibrio. ¿Cómo? ¿O a través de qué? A través de dichas fuerzas que determinan cantidad que se produce de cada bien, así como el precio al que se vende, ¿no? Por otro lado, los agentes económicos, familiares y empresas, ¿no?, toman las decisiones respecto a la asignación de recursos. Lo que es un equilibrio entre oferta y demanda
en una situación normal, el mercado se encuentra equilibrado, ¿no? Se oferta tanto como se demanda, es decir, que todo lo que hay para vender se vende. Y lo que sería determinación y de precio y la cantidad de equilibrio del mercado, en ese punto, eh, la manera más sencilla de encontrar el precio y la cantidad de equilibrio es superponiendo una, un mismo gráfico, ¿no?, de las curvas de oferta y demanda. Una vez que se dispone de las curvas de oferta y demanda, eh, como de oferta y demanda de un determinado bien, podemos encontrar el punto de equilibrio, ¿no?, que está dado por un par ordenado cuya primer componente es el precio. El segundo viene a ser la cantidad. Lo que viene a ser el precio del equilibrio en el mercado competitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el equilibrio del del mercado competitivo es una condición en la que los productores que maximizan las ganancias y los consumidores que maximizan la utilidad en los mercados competitivos llega con precios que se determinan libremente a un precio equilibrado. A este precio de equilibrio, la cantidad ofrecida es igual a la cantidad requerida, como la situación que se da en un mercado cuando un productor en competencia perfecta actúa maximizando sus beneficios siempre con un capital, trabajo y precio ya dado. Para terminar, lo que quiero dar una pequeña conclusión lo que es el ámbito y fundamentos de la economía, ¿no? En, en conclusión se puede decir que la economía nos ayuda en todos los ámbitos para poder tener una vida estable y siempre y cuando se tenga una organización, ¿no? Saber sobrellevar a nuestra vida diaria. Por otro lado, por otro lado se puede decir que es una ciencia, ¿no? Es un fundamento de una ciencia que ocupa de estudiar la forma de asignar entre los individuos una serie de recursos, por lo general limitados, pero por otra parte son necesarios para la satisfacción de los que necesitan de la sociedad, o las necesidades de la sociedad, ¿no? Y lo que fuera de una pequeña conclusión también de la oferta y demanda es que la oferta y demanda son las fuerzas que hacen que la economía o el mercado funcione. Lo que es la oferta funciona, ¿no? Lo que son la oferta y demanda son las que determinan también que la cantidad se produce de cada bien y que el precio debe y a qué precio debe venderse. Lo que es también está lo que es la demanda, es estar dispuesto a comprar, mientras la oferta son las intenciones de vender el producto. Bueno, compañeros, profesor, gracias.